Con nuestro segundo bloque. Dejo el uso de la palabra a Silvana Corzo, quien tiene a su cargo el desarrollo de nuestro segundo bloque, denominado Estrategias para potenciar las fortalezas y eliminar las barreras de nuestros estudiantes con discapacidad. Adelante, Silvana, con tu exposición. Muchas gracias, Luis. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla para ir acompañando esta presentación. Y un poco pensar con ustedes esta idea de reconocer las barreras, ¿no? Y pensar en las estrategias. Recién Boris nos hablaba de este cambio de enfoque, ¿no? Hablaba justamente de la necesidad del cambio de enfoque y de dejar de hablar y mencionar y etiquetar, ¿no? A determinados alumnos, alumnos con discapacidad, alumnos con dificultades de aprendizaje. Yo también podría plantear acá que muchas veces los etiquetamos por el lugar donde viven, la región de la que vienen, ¿no? A veces también en relación a los grupos familiares. Tenemos muchas formas de etiquetar en la escuela sin darnos cuenta. Pero para poder dejar de hablar de estudiantes con algún tipo de dificultad, con discapacidad, para poder cambiar este enfoque, ese cambio de mirada tiene que ver básicamente con el cambio, digamos, de la representación que tenemos del otro. Y esa es mi propuesta. Yo vengo a hablar un poco como mamá, como docente y como directora de escuela. Entonces, casi que voy a tener un mensaje para cada uno de ustedes, cualquiera sea el rol. No importa si son docentes o directivos, porque también cuando hable como mamá, que es muy breve lo que voy a decir, pero creo que para mí va a ser lo más importante de mi exposición, también voy a tocar sus corazones, o eso espero, en relación a mirarse también como padres y ponernos también en el lugar de las familias, en este caso que son atravesadas por la discapacidad. Y digo como mamá porque yo también tuve una hija con discapacidad, Catalina, que nació con parálisis cerebral. Catalina falleció ya hace varios años, en el 2009, pero ¿por qué la traigo acá? Un poco le rindo un homenaje cada vez que puedo, porque gracias a ella es que estoy acá compartiendo mis experiencias. De alguna manera también me hice conocida por ella. Bueno, ¿por qué la traigo en este momento? Tiene que ver con qué sería la clave a la hora de poder dar respuestas a todos y cada uno de nuestros alumnos. Y la clave para dar respuestas tiene que ver con preguntarnos básicamente quién es el otro, ¿no? Y no preguntar qué tiene un alumno. Yo creo que esa es la base. ¿Quién es y no qué tiene? Y en el quién es yo me conecto con la prehistoria de nuestros alumnos, digamos, antes de llegar a la escuela. Con todo lo que tiene que ver con incluso su nacimiento, si fue un niño buscado, deseado, si es un niño amado. Uno puede decir, pero ¿cómo me voy a hacer semejante pregunta? Aquellos que fuimos atravesados por la discapacidad, no soñamos durante nuestro embarazo tener un hijo con discapacidad. Y esa es la realidad. Nosotros les pedimos a las familias que activen, que colaboren, que hagan las terapias para que realmente este recorrido pueda ser posible, pero no nos preguntamos qué momento del duelo está atravesando la familia en relación a este hijo, que es el hijo que no fue, que es el hijo que no soñaron, que es el hijo que no proyectaron durante 9 meses. Y eso es lo que nos pasa en el momento del nacimiento de nuestros hijos, cuando la medicina nos anuncia la discapacidad. En ese mismo momento el proyecto de vida que teníamos muere, y muchas veces con ese proyecto muere el niño que no fue. Y entonces nosotros pensamos que tenemos un gran problema. Cuando tenemos un alumno con discapacidad en el aula, ¿cómo voy a hacer? No fui preparado para esto. Bueno, esta idea de presentarnos en estos lugares y buscar en las estrategias, a veces como un recetario para ver si puedo dar respuestas a cada uno de estos estudiantes. Pero la realidad es que a veces el problema no es la discapacidad, sino que estos niños a veces son muertos en vida, porque según el momento que está atravesando la familia, tal vez todavía no se revinculó con este niño, no se enamoró del niño real. Cada familia hace el proceso como puede. Y eso también lo determina, y retomando también lo que decía Boris, ¿no? Los recursos materiales y culturales de cada familia, que también lo va a poder poner en una situación de mayor ventaja o mayor desventaja. Y esto es importante que ustedes lo sepan. Para poder pensar las barreras, ¿no? Para poder identificarla y poder expresarnos en términos de fortaleza,
yo puedo darles un montón de recursos desde la experiencia misma de dirigir una escuela y de pensar a los alumnos desde este lugar, pero no van a ser útiles, no van a funcionar como receta, porque en realidad si no cambian nuestra mirada sobre el alumno, ¿no? Si no reconocemos a la persona, si no vemos primero a la persona y no a la discapacidad, hagamos lo que hagamos, lo expresemos como lo expresemos, los resultados van a ser exactamente los mismos. Entonces, esto es lo importante. Acá mi aporte como mamá, ¿no? Esta idea de la prehistoria, esta idea de preguntarnos más quién es, esta idea de conectar con las familias y ponernos en el lugar de ellos para poder entender qué les está pasando con este hijo y con qué recursos cuentan, ¿no? Para hacer sus procesos y para poder hacer el acompañamiento desde las casas en los procesos de inclusión que estemos pensando para cada uno de ellos. Si no rompemos con la representación que tenemos de la discapacidad, de la pobreza y de la riqueza también, no va a cambiar nada de lo que nosotros llevemos a la mesa como propuesta pedagógica. Puede ser de excelencia, pero los resultados siempre van a ser los mismos si no hay un cambio profundo de mirada sobre el otro. Entonces vuelvo a insistir con la palabra clave. Casi que yo podría cerrar la conferencia diciendo esto y nada más. Pregunten quién es y no pregunten qué tiene, y en el quién es, en esa prehistoria del niño van a encontrar, y en ese esto que pueda compartir la familia, van a encontrar un montón de recursos para pensarlo en el aula y pensar propuestas que realmente le habilite oportunidades de aprendizaje, ¿no? Y que les habilite un mundo diferente, otras posibilidades, otros mundos posibles, ¿sí? ¿Cuál es el reto que tenemos en las escuelas? Y ahora ya me posiciono como docente y me posiciono como directora para dar un mensaje a cada uno de ustedes. Claramente que el gran reto, y sobre todo en este contexto, es la retención de todos nuestros estudiantes dentro del sistema educativo. Y creo que esto está claro, la diversidad que hoy arroja el contexto de pandemia es visibilizar visibilizar las diferencias, ¿no? O las formas de aprender de nuestros alumnos que definen lo que es realmente lo diverso como norma, la diversidad, ¿no? Que es lo único humanamente posible dentro de la escuela. Hoy, recién ahora, como que entendemos que tenemos que dar respuestas diversificadas, como las que planteaba Boris, porque el contexto pareciera que los visibiliza, pero estuvieron siempre ahí, todos. Y esta idea de que, bueno, que lo que puede ser esencial para unos puede ser útil para todos, esto es clave hoy en el contexto que nos rodea. Entonces, nosotros queremos mejorar la calidad de los aprendizajes, dar cuenta realmente de una unidad pedagógica, ¿no? Que este proceso de virtualidad, los chicos, ¿no? Podemos dar cuenta que realmente están aprendiendo, esa pregunta que nos estamos haciendo sobre el aprendizaje, y que va a encontrar su clave, yo creo que fundamentalmente en posicionarnos como una comunidad profesional de aprendizaje. Que no vamos a poder lograr una mayor retención si no pensamos en la real presencia de nuestros alumnos, virtual o presencial, ¿no? La real presencia, y cuando digo presencia no simplemente que estén, sino que estén aprendiendo, eso es garantizar presencia. Y para poder garantizar esa presencia, esa participación y en definitiva el éxito académico va a depender de nosotros como comunidad, ¿sí? Pero cuando digo comunidad profesional de aprendizaje, digo cada uno de nosotros que integramos el sistema educativo tenemos un saber específico, un recorrido, una formación específica que tenemos que poner al servicio del otro. Y cuando digo el otro no es solo de nuestros estudiantes, sino al servicio de mis compañeros docentes para que en conjunto podamos pensar estos procesos. No lo podemos hacer en forma individual. Realmente esto va a tener éxito si nos pensamos como equipo. Si compartimos nuestras experiencias, si nos enriquecemos con las experiencias del otro, digo, y hoy más que nunca, nuestras experiencias no tienen derecho de autor. En la medida que sean exitosas para nuestros chicos, eso le quita ese derecho de autor y tiene que ser entregado para que cada uno de nuestros compañeros se alimente de la experiencia, se enriquezca y no necesariamente lo va a replicar, porque cada uno trabaja en un contexto, entonces en todo caso lo va a recrear, ¿no? Bien, pensemos que en esta evaluación, en esta idea de pensar las fortalezas, poder expresar en términos de fortalezas, que quiero decir en términos de oportunidades, que piense en crear las condiciones para que el otro aprenda. Podría decir, evaluar la educabilidad tiene que ver con reconocer las fortalezas, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo
para que aprenda y no evaluar, digamos, qué puede aprender y posicionarme en el déficit del que es portador, sino entender que cada uno de nuestros alumnos tiene diferentes estilos de aprendizaje, que todos los estilos de aprendizaje están presentes en nosotros, que tenemos preferencias de unos sobre otros, y en esto es lo más común que tenemos todos como seres humanos. Y que por eso no podemos ofrecer lo mismo al mismo tiempo de la misma manera. Desde ese lugar es que voy a expresar entonces en términos de fortaleza, ¿no? Y generar estas oportunidades. No voy a aclarar esta idea de los principios que ya expuso con claridad y además visualmente Boris en relación a que voy a garantizar igualdad de oportunidades dándole a cada uno lo que está necesitando. Y en ese análisis que hizo de las imágenes que nos permitían ver el potencial de DUA, que es reconocer realmente la dificultad, vuelvo a esta idea de la pedagogía de las condiciones. Boris decía, bueno, igualmente en términos de equidad terminamos muchas veces haciendo segregación porque seguimos identificando, señalando que es el niño el que tiene las dificultades, ¿no? Y entonces, cuando se identifica que realmente la dificultad tiene que ver con nuestra propuesta pedagógica, con nuestra planificación, y podemos intervenir sobre la planificación, ahí realmente garantizamos igualdad de oportunidades sin señalamiento del otro, y ahí podemos dejar de hablar de necesidades educativas especiales, ¿no? Yo quiero, voy controlando porque me quedan pocos minutos, pero sí hablar en términos de diagnóstico, una de mis maestras en este tema, justamente una especialista en inclusión educativa en la Argentina, yo diría pionera, María José Borsani. Bueno, la cita que estoy exponiendo ahora, que me encanta porque tiene que ver con esta idea de si el diagnóstico sepulta al niño, y yo vengo planteando que no miremos la discapacidad y que miremos a la persona, entonces vamos a replicar lo que los espartanos, ¿no?, en la antigüedad tiraban, descartaban a los niños con discapacidad, ¿no? Bueno, nosotros también lo descartamos con el diagnóstico, ¿sí? Y lo arrojamos en un abismo de significatividad, ¿no? Y en nombre de la ciencia. Y con todo lo que hemos evolucionado o no hemos evolucionado. Entonces, quiero volver a esta idea de la mirada y decirles que muchas veces en esta evaluación diagnóstica se nos juega la presencia de los alumnos en términos de cuerpos. Yo juego mucho con la idea del cuerpo visible, del cuerpo invisible y de los cuerpos ausentes. ¿Por qué hablo de cuerpos? Acá me gusta mencionar a un psicomotricista argentino, Daniel Kalmelt, que dice: el organismo habla de la especie y el cuerpo habla de la persona. Y la medicina generalmente se posiciona en el organismo y entonces termina dando cuenta de la especie, porque en la medicina también se ve un debate en discapacidad. En el caso de los docentes, nosotros nos tenemos que conectar con las personas, ¿no? El cuerpo es el que habla de la persona y a veces nosotros nos conectamos con el organismo. El cuerpo visible, esta idea de cuerpo visible, invisible y ausente, es el cuerpo que notoriamente tiene una discapacidad, que yo llego al aula y lo puedo identificar. Y ese cuerpo condiciona mi mirada, ¿no? Entonces, cuando condiciona mi mirada, no estoy conectado con la persona. Yo se lo voy a explicar muy brevemente con una anécdota, así todavía me quedan 2 minutitos, voy a robar uno más, para que ustedes me puedan entender dónde está la dificultad. Yo les cuento una breve anécdota del primer alumno que entró casi de la mano de mi gestión 14 años atrás cuando asumí la conducción de la escuela, que mencionaba, la escuela Rumania. Y el primer alumno que entra de la mano de mi gestión para trabajar sistemáticamente en discapacidad, en la escuela secundaria común, Luciano, lo puedo nombrar, pues está ya por recibirse de abogado, tiene parálisis cerebral. Y en ese momento yo cometo el error de presentarlo con la etiqueta. ¿Por qué? Porque vivía mi hija, porque conocía mucho el tema de la parálisis cerebral y me parecía que podía aportar mucho a los docentes para pensar la trayectoria de Luciano en la escuela. Pero dije parálisis cerebral y se paralizó el profesorado, se inhibió el profesorado. ¿Cómo vamos a hacer para trabajar con un alumno con parálisis cerebral? Pero ¿saben cuál es la anécdota? Que ya había egresado un alumno con parálisis cerebral dentro de la escuela muchos años atrás. Y no había hecho ruido, no había paralizado a los docentes. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenía certificado de discapacidad. Y al no ser presentado con esa etiqueta
¿no? Al no ser presentado como un alumno con parálisis cerebral, al docente se le juega la representación de lo que ve. Lo ve en una silla de ruedas y dice, es paralítico. Y se le juega esta idea de que debe estar, digamos, su problema es motor, pero no es neurológico, y eso es una representación. Entonces el docente cree que puede aprender y que logra que aprenda. ¿Entienden? Las representaciones del otro son las que limitan las oportunidades. Después vienen todas las estrategias que nos compartió Boris y muchas más, que con el poco tiempo que tenemos no podemos acá explayarnos, pero primero viene esta idea de poder hacer una, digamos, una reflexión de cada uno de lo que se nos juega cuando vemos una persona con discapacidad, hacer este ejercicio de mirar y decir qué estoy pensando, cuáles son mis miedos, y entonces pensar en esto que les decía a ustedes como estrategia que tiene que ver justamente con conectar con la persona y entender que no estoy mirando un organismo, ¿sí? Que estoy mirando una persona que tiene un nombre, que está condicionado por un contexto, por su historia familiar, por eso no existe un niño con parálisis cerebral igual al otro, un niño con TEA igual al otro, etcétera. Sigo ahora como directora en el minuto que me estoy robando y les digo, y hablaba justamente de las comunidades profesionales de aprendizaje, que nosotros tenemos que tener mucha flexibilidad para pensar estos recorridos y esa flexibilidad la vamos a garantizar en espacios de formación permanente y de trabajo en equipo que debemos generar en las escuelas, ¿sí? Para poder variar las propuestas y hacer planificaciones en conjunto, interdisciplinarias y diversificadas con las cuestiones y características que nos compartió Boris. ¿Sí? ¿Qué podemos brindar como orientación a las familias? Nosotros en la escuela hacemos un diagnóstico que también tiene en cuenta a la familia, no solo lo que puede aportar en ese recorrido, sino que también tiene en cuenta por ahí qué puede obstaculizar, pero no en términos de porque niega y se empecina por algún proceso de inclusión, sino porque por ahí sobreprotege, y entonces nosotros también tenemos que pensar que estamos hablando de una formación integral y que no se trata solo de contenidos, ¿no?, académicos, sino también pensar esta vida de este joven, de este niño, de este estudiante, una vida independiente, ¿no?, con autovalimiento, autodeterminación. Esta es la formación integral. Entonces, ayudar a las familias a vivir este proceso de aceptación de la identidad de su hijo, ¿sí?, más allá del síndrome, porque a veces las familias se casan con la etiqueta porque así lo toman de la medicina. Bueno, ya hablando de esto de favorecer la autonomía, también ocuparnos de algunas cuestiones que desde la escuela podemos proponer para que ellos tengan realmente una vida autónoma fuera de la misma, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones de responsabilidades que les podemos sugerir que asuman dentro de las casas para que después se repliquen dentro de la escuela, ¿no? Bueno, ya creo que me pasé muchísimo de tiempo, pero, y ya termino, juro. En total PowerPoint queda, algunas cuestiones que a veces uno piensa para todos, son tan básicas que para los chicos con discapacidad es igual, o sea, no hay diferencias, como preguntarse si entendieron realmente las consignas para realizar el trabajo. Esto lo debemos hacer con todos los alumnos, ¿no? A ver que revise cuando finalizó la tarea para verificar que siguieron todos los pasos, glosarios por áreas y diccionario, ¿sí? Si tiene muchas partes las tareas, a dárselas secuenciadas, pero esto es un ABC para pensar a todos nuestros alumnos dentro de la escuela. Bueno, no me puedo explayar más, porque me pasé de tiempo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y espero haber sido clara. Voy a dejar de compartir.